Facundo Cabral nace el 22 de mayo de 1937 en la ciudad de La Plata. Sus padres son Sara Carmiña de Cabral y Rodolfo Cabral, él recitador de glosas y ella modista. En sus memorias Cabral lo describe así: en 1937 salí de mi madre para entrar en el vientre del mundo, y menciona que a los 17 años se encuentra con Jesús y nace de nuevo. Facundo se dedica a recorrer el mundo siguiendo la tradición argentina de hacer glosas con guitarra en la denominada payada. Mediante el recitado, el payador improvisa versos de su propia vida, así como temas gauchescos y populares, acompañados de su inseparable guitarra, provocando siempre las risas y carcajadas del público. Los que tuvimos la dicha de ver sus presentaciones en Lima, Perú, nos convertimos automáticamente en sus seguidores, compartiendo con amigos y familiares los discos y cassettes que circulaban en los años 80. Cuenta a Facundo que en casa de sus padres le incomodaban con reproches. Entonces decidió irse al sur, desempeñando múltiples oficios de trabajo en trabajo hasta llegar a Tierra del Fuego. Ese deambular se alternaba con periodos en que regresaba a La Plata, a casa de su abuela del corazón, en Berisso. Facundo se refería a ella con su frase de presentación: soy el orgullo de mi abuela, que es la vergüenza de mi familia. Encuentro con Evita y con Perón. Había un desfile y Facundo esperaba por donde tenían que pasar y corría inquieto por esa calle cuando se detuvo el coche en que iban Eva y Perón para trasladarse al auto de mercante, el gobernador. Facundo logra pasar el cordón policial y cuando lo iban a frenar, Perón, notando lo que sucedía, le preguntó a Facundo: ¿me querías decir algo, pibe? Sí, respondió él. ¿Hay trabajo? Y Eva, sorprendida, dice: por fin, alguien que pide trabajo y no limosna. Siempre hay trabajo, mi amor, siempre hay trabajo, fue la respuesta de Eva. Así fue que le asignaron desde el Ministerio de Bienestar Social un trabajo para su madre Sara, como portera en una escuela en Tandil. Le daban un aula para vivir y un sueldo, hasta que se terminara de construir la pequeña vivienda dentro del predio de la escuela. Encuentro con Simón el jesuita. En su adolescencia se acrecentó el rencor por el hombre que los había abandonado y decidió buscarlo. Dejó las tardes de radio con su madre y sus hermanos Osvaldo y Néstor para juntarse con otros adolescentes enojados como él a beber alcohol. Un día lo enviaron a robar botellas justo frente a la comisaría y allí mismo terminó. Lo obligaron a asistir a una institución para menores donde conoció a Simón, un jesuita, quien para evitar que peleara con los otros lo destinó a la biblioteca. Allí en poco tiempo se interesó en los libros y en el conocimiento. Desde entonces se convirtió en un ávido lector. Consiguió un trabajo en el correo como repartidor de telegramas, tarea que realizaba en su bicicleta, compañera inseparable de aquellos años. Realizó también labores en el campo, medir terrenos para una empresa electrificadora y trabajando en las cosechas recorre la zona sur. Y tiene su encuentro con Atahualpa Yupanqui, enamorándose de la música pampera. Ese gran descubrimiento lo hizo una noche en que el patrón, al final de la cosecha de la papa en Balcarce, lo invita a él y a sus compañeros al club social a escuchar a Atahualpa Yupanqui. Ese día supo cuál era su sueño: cantar y contar la vida. Encuentro con el vagabundo. A los 16 años tenía una guitarra y nunca más se separó de ella. Tocaba en los fogones al final del día, en las guitarreadas canciones del folclore tradicional, y en su casa mamá Sara le pedía tangos y milongas. A los 17 años, caminando por la playa, se encontró con un vagabundo con el que empezó a discutir, un poco en serio, un poco en broma, y este vagabundo de casi 70 años terminó hablándole de Jesús, del Sermón del Monte, y le aclaró que su padre no era el esposo de su madre, sino Dios, que como rey del universo nos hacía a todos príncipes y princesas. Discurso parecido al de su abuela de Berisso,
que despertó un sentimiento místico y fraternal inusitado, que lo inspiró a componer esa misma noche su primera canción, que años más tarde llamaría Vuele bajo, canción de cuna. En sus días de descanso, pasaba horas dibujando con su hermano Osvaldo, quien era muy talentoso en el arte del dibujo. Facundo gustaba del dibujo humorístico y llega a conseguir que le publiquen semanalmente una tira de caricaturas suyas en el diario El Eco de Tandil. Para el verano de 1959, al finalizar un trabajo en un campo cercano a Mar del Plata, decide pasar la temporada allí trabajando de cualquier cosa. Se ofrece en varios lugares y al llegar al Hotel Hermitage, para su asombro, consigue un trabajo como músico secundario, porque justo eso necesitaban, y al verlo entrar con la guitarra, dijeron, a este lo manda Dios. Esa presentación marcó el inicio de su carrera. Incursionó cantando jazz, twist y cuando podía folclore. Recorrió los canales de televisión buscando un lugar, y ese lugar se lo dio Nicolás Pipo Mancera, en sus Sábados Circulares, uno de los programas de mayor ranking en la década del 60. Sin barba, con polera negra y jeans bombilla, hizo furor con sus letras rebeldes. Ya había compuesto varias canciones desde su llegada a la capital y estaba ansioso por compartirlas. Así fue a golpear las puertas de grabadoras, consiguiendo grabar sus primeros sencillos, primero como Joe y después como El Indio Gasparino. Fue primero en ventas de discos, más de 180.000 vinilos. Sus temas más famosos eran Catalina, Che Sargento, Ana María Peñalosa, Que te vaya bien, Poco. Recorrió el país y cantaba en los clubes para miles. En pleno éxito se fue primero a caminar por Uruguay. Volvió a las Milongas, después al Cusco, a Machu Picchu y a la isla de Pascua, en un viaje más interior que exterior, a conocerse, a conocer otras culturas, a aprender. La fama no tardó en llegar. En 1965, en las canchas de fútbol se coreaba su canción Volveré, volveré, un carnavalito que aludía en su estribillo al exilio de Juan Domingo Perón. Volveré, volveré, vestido de domingo, volveré. Cuando regresa a la Argentina, ya no se presenta con el seudónimo El Indio Gasparino, se presenta con su nombre. Comparte escenarios con los más representativos de los años 60, Antonio Prieto, Piero, Leodán, Juan, Pedro y Pablo, Sandro, Leonardo Fabio, Bebe Muñoz, Armando Tejada Gómez, Dúo Salteño, Jorge Cafrune, Miguel Saravia. Todos fueron sus amigos. En 1968, en pleno éxito de su canción Dale, dale Federico, llega a Uruguay para una presentación. En el viaje por la mañana escribe Yo no vendo, yo no compro. Por la tarde, la letra de Pobrecito, mi patrón. Y por la noche coincide en un bar con Jorge Cafrune, con quien había trabado amistad en los festivales. Contentos por el encuentro, pero tristes, se lamentaban de la situación de la querida Argentina. Al finalizar el show, Facundo improvisa una canción para Jorge, No soy de aquí ni soy de allá, que recién verá la luz en 1970. A partir de ese momento comenzó su vida artística, con presentaciones rodeado de miles de personas, grabaciones en 9 idiomas y giras artísticas. Nunca creyó mucho en la fama, pues para él esa solo fue su oportunidad de difundir más allá del continente americano un tipo de canción vinculada con la introspección de la realidad y la obligación de transformarla, algo que no vio con muy buenos ojos la dictadura militar de Argentina, que lo obligó a buscar en México mejores horizontes para su canción de protesta. Se estima que Cabral visitó cerca de 65 países en su condición de trovador vagabundo, como prefería llamarse. Cuentan que incorporaba a sus canciones pequeños textos de carácter anecdótico a los que no pocas personas confería sentido moral. En sus composiciones primaba lo coloquial,
Si bien las anécdotas se referían desde la memoria, la sabiduría popular o la reflexión filosófica, esa manera cómplice y afectiva de compartir el arte lo hacían verse como un juglar. Su característica sátira y humor distinguieron su quehacer, como reflejan los títulos de algunos de sus éxitos como El mundo estaba tranquilo cuando yo nací, Entre Dios y el diablo, No estés deprimido, estás distraído, Cortesías y cabralidades. Esto en compañía de Alberto Cortés. Esto último creó una inmensa amistad que lo unió al cantante argentino, con quien se presentó en la gira Lo cortés no quita lo cabral, en la que combinaron humor y poesía. Refiriéndose a su amigo, Cortés dijo que se había inventado a sí mismo.